you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Oh, 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 oh. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Oh, 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 oh. You build me up, you break me down. My heart it pounds, yeah you got me. With my hands up, put your hands up, put your hands up. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. 2 hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Some days I can feel it, but the feeling ain't all blue. You got me believing one day you gotta come through. Lost in these city lights, cause I can't sleep tonight. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Hola, ¿quién está ahí? Hola, hola, hola. Mientras inicio acá. Directo. Hola, Cristal. Hola, 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 ¿cómo están? Directo tarde, directo de noche, pero quiero acabar. Quiero jugar o acabarlo, el juego. Hola, Roger. Hola, Idemixel, ¿cómo están? Patito color café. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dejen abajo la música. Me quedé leyendo esto. Se me fue el cerebro por un segundo. Ahí está. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Voy a iniciar. Vamos a prender la cámara. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Voy a prender en TikTok, de hecho, a ver qué tal va. Emitir. Emitir live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy bien, ¿qué tal ustedes? Estoy ansioso por terminar el juego, por fin. Por fin terminarlo. ¿Qué onda, Roger? ¿Están listos para el capítulo final? Ya quiero terminar esto de una vez por todas. ¿Tú también estás bien? Me alegro. Estoy con el pendiente que vaya a pasar. Ya quiero acabarlo, por eso estoy ¿cuál es la palabra? No sé, no me acuerdo cómo era la palabra. Hola, Lisa, hola, Val. Déjenme abrir el chat también de TikTok, porque no se ve.
Ando cenando una torta de banana. Torta de banana. Ah, no sé. Ok. Ya, es que hay lugar donde a la pastel le dicen torta, ¿no? Supongo que es eso. Ahí está, ahora sí, ya pueden ver el TikTok. Ya aquí sale. ¿Qué fue con el stream de ayer? Ah, se cerró, se crasheó el OBS y dije, nada, ¿para qué? De todas maneras, ya era tarde. Dije, nada, vamos a nomás a jugar esa partida ¿qué era? De Fortnite y acabamos. ¿Calor? ¿Hoy qué juegan? Quiero acabar, de hecho lo voy a ir abriendo. Quiero acabar por fin The Wolf Among Us. Hola, Nezuko Kamado, ¿cómo estás? Even matter. ¿Hace calor? ¿Dónde están ustedes? Hola, el Tomiocas, ¿cómo estás? Toquito muy chiro, hola. Hola, ¿cómo están? So hard and I so hard. In the end, doesn't even matter. Qué buenas rolas puse. Bueno, se pusieron random, medio random. Jugar Roblox. Ahorita no sé, ya es muy tarde. Pero quiero acabar el juego que estoy aquí jugando cada directo. A ver, ¿dónde está? Aquí está. The Wolf Among Us. Ahí está. Ok. ¿Sospechoso? ¿Ahora sí el sospechoso? ¿Cómo así? Ok, ponemos pausa a la música y empezamos, ¿no? Le damos ya de una. Te agrego cuando... Bueno, es que me hablen de eso cuando jugamos Roblox. ¿Qué anime recomiendo para adoptar en la escuela? ¿Adoptar en la escuela? Para adoptar... Ah, para adoptar una escuela. Ah, pues un perro, ¿no? Una M. Hola, Noelia. Acá apenas son las 8 de la noche. Diferentes los horarios, diferente planeta. Ok. Vamos a darle. La música no, vamos a jugar de una. Déjenlo bajar un poco a la esta porque luego no me escucho casi. Creo que sí está bien el volumen. De todas maneras, díganme si se escucha poquito, se escucha muy fuerte. ¿Cómo te llamas en Roblox? El Ray FD, pero... Desgraciadamente solo acepto suscriptores de pago. Porque estoy lleno. Me llenaron la lista. Ok. Jugar. Se viene episodio 5. Miren la portada. Miren nomás la portada. El lobo feroz. ¿Qué podrá pasar? Nos quedamos. Último capítulo. Llegamos con el final boss. Realmente no sabemos todavía no sabemos específicamente quién es el culpable de los asesinatos. Pero llegamos con el sospechoso principal, que es como el tipo... Alex, bienvenido. El tipo mafioso, ¿no? El que controla la ciudad, básicamente. Así que... esténse listos porque se viene. Empezamos con una recapitulación. Saludos, Edith de Demon Slayer. ¿Cómo estás? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Ok, le perdonamos la vida. Not if I can avoid it. Esa fue la última vez que vimos a Fate. Porque, a ver si pasa en la escena. Sí, fue asesinada. Le cortaron la cabeza. Que por cierto, la cabeza se corta porque las muchachas tenían como un listón. Pendejo, le bajo un poco porque creo que está fuerte. Tenían un listón en el cuello y si se lo quitaban, se cortaba la cabecita. ¿Qué pasó en el capítulo anterior? Que llegamos a la guarida del malo principal. Básicamente. Ok, creo que sí está bien el volumen. Espero no tenerlo muy alto. Okay.
Creo que está bien. Ok. It's the ribbon, isn't it? Pero no sabes inglés, pues están los subtítulos We're aquí abajo. destroying the tree. No! What monsters are you? What horrible, evil, villainous, warped monsters are you? Le destruimos el árbol. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? Look, maybe a few will get sent up, but you're my friend, Colin. I wouldn't do that to you. Es mi amigo Colin. Dispararon una bala de plata que es Bigby! su debilidad, básicamente. This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Bala de plata. Bigby, wait. When you get the Crooked Man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Ok. Why don't you have a seat, Sheriff? Aquí está el hombre torcido. Great deal to discuss. Se viene. Se viene directamente con la intro. Directamente empezamos con la intro. Capítulo final. Antes de la temporada 2, que según la temporada 2 sale este año. Lo jugaremos, claro que sí, pero para eso primero tenemos que jugar la temporada 1. Dirección de arte David Bogan. Hola Chloe. Entornos. Animación. Dígame si de casualidad no me escucho o se escucha el juego muy alto, me escucho muy bajo. Está bien. Episodio 5, incitando al lobo. You've come a long way. You must be tired. Sí, que me quise hacer el canchero y me puse a fumar. Giovanni Villarreal, no, yo no le tiro para ese lado. And if my envoys are También te quiero, correct, amigo. you haven't had a lot of rest recently. Oh, estos güeyes. Please, Sheriff, relax for ¿Se a escucha moment, bien? will you? Do you want a drink? Something to eat? ¿El juego se escucha It's bien? very nice, very... It's elegant. Te lo dije, se acabó. No somos amigos. Aceptaré algo para beber. Really, a carpaccio? No somos amigos, literal. It's lobster, sirloin. Don't misunderstand the situation here. We are not friends, and you're in no position to offer me anything. ¿Por qué no me quito el cubrebocas? Porque no, eso quiero hacerlo más adelante. On the contrary, Un especial de Sheriff. algo, al contrario. And I don't wish to contradict you here, but your initiative and mine have been friendly for a long while now. Ever since I came aboard these shores. ¿De qué estás hablando? Fabletown's been very accommodating of my humble ventures. Just what are you talking about? I've just been left in relative peace, I think puts it best. Allowed to live my own way. What do you think you're doing? He's gonna... Mr. Wolf is our guest, and I have every intention of cooperating. So don't waste the silver. Sit down, Jersey. O sea, tiene balas de plata. Well, Sheriff, for the sake of transparency, why don't you tell us why you're here? It would help settle everyone's nerves, I think. Tú mataste a esas mujeres, estás destruyendo su ciudad, tratas de matarme. You're destroying this town. You've been doing it for ages. Destroying this town? What on earth do you mean? What the hell do you think I mean? Slavery? Kidnapping? Extortion? Murder? What would you call the wholesale corruption of Fabletown? I would call it the baseless accusation of a desperate sheriff. How are you certain this isn't some conspiracy against me? I'm a well-connected man. Well No money. puedes jugar conmigo. ¿Quién haría eso? Tú estás detrás de esta conspiración. People do like to take their shots at me. Don't try to play me. It won't work. ¿Cómo que me va a I'm matar, trying no? to control you. I have no need for treachery, Bigby. I do everything right out in the open. But I can understand the confusion, and I'm truly sorry about the trouble all this has caused you.
And I hope you believe me when I say, Sheriff, that I sincerely mean to make it up to you. The recent murders that have gotten such attention as of late, I don't relish telling you that they were perpetrated by an employee of mine. Ah, sí, ¿quién fue? It's a very unfortunate bit of business, but I promise you that the matter will be dealt with internally. I just want to settle the issue for you, and to assure you that it's over with. You really don't need to worry yourself further. A ver quién lo hizo. An unfortunate bit of business. You're gonna tell me right now who killed him. Sheriff, I have complete respect for you and your job. I hope you know that. But I simply can't divulge that information. You really shouldn't worry yourself. As I said, I've got this under control. No, I'm gonna deal with it right now. Yeah, right. What do you think this is? Some kind of negotiation? The man said he'd take care of it. Yo soy So la why de don't you aquí. take the hint and get out? I'm the law here, not you. Now tell me who did it. You think I'm scared of you? You're nothing more That's than a... enough! I was hoping it wouldn't come to this, but in the interest of preserving our alliance, if you have to know, it was Georgie. ¿Fue Georgie? ¿Quién lo mató? However, like I said, I'll be handling the matter if you don't mind. Georgie. You got what you wanted, so just... Sit down. Now. Hola, Franco Molinar. ¿Te puedo preguntar algo? A ver, pregunta. Yeah, I killed him, so what? ¿Por qué lo You harías? should have just kept your nose where it fucking belonged. Why'd you do it? Why kill them? Does it matter? Look, the fact is, George here misinterpreted one of my instructions. Misinterpreted? And I want to make things right. So, let's work something out. What's there to work out? I'm protected, aren't I? Your protection has limits, and I think you've far exceeded yours. That you could murder someone in cold blood like that. You fucking asked me to do this. And then you told me attempt to to kill blame him. me for it. You will be silent while we discuss what to do with you. This is right bollocks, this. You're just gonna let him do this? So what do you say, Sheriff? Can we discuss terms? You can have Georgie. Consider it a gift. ¿Pero será que fue él? No creo, ¿no? Hola, Kristen. Me los llevaré a ambos. No hay trato. Bien, vamos a hablar. Ensuring our continued cooperation. What the hell? Take this fucker. Take all of them. I didn't fucking Don't start make this. any trouble, Georgie. Are you seriously throwing me under the fucking carriage after everything I've done for you? I think I'll be taking both of you. You're not taking me, you fucking ponce. What the fuck is this shit? You said you'd cover for us. For minor infractions, not murder. Just go with him, Georgie. You're gonna sink us all. What's wrong with you people? You're really gonna sell him out just like You that? think I give a fuck if I'm the one? Who the shit do you think you fuckers are? Get the fuck out of here. Me da gracia su acento. What the fuck, fucking fuck. Que juegas un juego que se llama The Wolf Among Us. Capítulo final. Es el capítulo final. I do apologize, Sheriff, but I think it's best if you leave now. There's no way I'm going with him. Are you kidding me? Things are about to get unpleasant, and I would rather you weren't here to watch. You can go join that whore at the bottom of the lake for all I give a shit. But he's not taking me anywhere. I'll roll over on the lot of you before I let that Agarrar al hombre torcido. Agarrar a Georgie. Ya lo dije, vienen conmigo. Hola, ¿qué juego? Hola, Edwin. Es The Wolf Among Us. No la Among Us, sino The Wolf Among Us. Agarrar a Georgie. Ya lo dije, vienen conmigo. Uf, ¿qué hago? ¿Me llevo a Georgie? Aunque Georgie nos puede decir cosas si agarramos a Georgie. What are you saying? Porque si agarra al hombre torcido me van a verguiar entre todos de una manera increíble. Y tienen balas de plata. Ya lo dije, vienen conmigo. ¿Haz un volado? No, prefiero What agarrar. the fuck? Get the fuck away from me. He's the one you fucking want. This could have gone so well. But you just had to complicate things. To speak the truth, I've never been a very good mediator.
Why negotiate when you can just decide? Oh, no, ahí viene el Bloody Mary. El final boss. Hola, Mauro. Oh. Did I miss anything good? Well, look at you, all fixed up. ¡Au! Ya sabía yo que me iba a brincar todos encima. Mira, pues a pelear. ¡Let's fight! ¡El toma! Contra todos. Tengo para todos. ¡Ah! You're done, Wolf. Come on. Todos contra mí, vengan. No tengo miedo. ¡Mierda! I'd like to say it was nice knowing you. ¡Uy! Apuñalé al otro. ¡Toma! W. Uf. Se pone más difícil esto. Se van, malditos. ¡Ven para allá! ¿Y el hombre torcido dónde quedó? ¡Órale, la goma! Literal, verdadero, todos ustedes contra mí solo. Vengan, perras. Tengo para la quinceañera. Tengo para la quinceañera y los chambelanes. Shit. I know. ¡Ahí voy! Malditos. ¡A por él! ¡Uy, está agarrando el carro! ¡Ah! ¿A dónde van? ¿Los de la verga? ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡Guau! ¡Guau! ¡Mueves! ¿Para dónde es? Ah. ¡Uy! Ahí van, ahí van. W. No puedo cagarla. Una cagadita y valió. W. Venga. Fuck, what was that? Cae arriba, cae arriba. Va a ser el carro del hombre torcido, no sabía. Take him off. I can't. Pues yo que iba a saber que ese era su carro. ¡Ah! No mames. Ahí vienen. Gun it. Are you sure? Do it. Venga pues. Not moving. Keep going. Venga. Ahí va. Come on. Right. Fuck it. Le robé la ropa a alguien. Ahí va. Sí, hay que apagar esta madre primero.
¿Se puede apagar o descomponer para que no se vuelvan a ir? ¿No? Holy shit. Hola, Vela. Estoy bien, ¿cómo estás tú? Ok. Que no puedo ir para otro lado, ¿no? No, vamos directamente para allá. ¿Pero habrá sido Georgie? Come on. We can't stay ¿Qué here. juego estoy jugando? Se llama The Wolf Among Us. Hang on. I need a minute. Okay. How did this? Can you stand up? It's okay. Take your time. Slowly. Oh, it's no fucking use. No way I'm walking out of here. Well, it won't be your fault. Hola amigos, ¿cómo están? Shit. Hello, Bigby. I hoped you'd come to your senses. Oh, Crooked Man's the one you want. But of course, you're too much of an idiot to see that. Or maybe you just like me too much to let me go. That it, Sheriff? Had to say your goodbyes first. Pues dime qué fue. Please, Sheriff. Haven't you done enough? Look at him. He's dying. Mantente fuera de esto, Vivian. You don't know what you're doing. Get out of the way. Now. No. ¿Dices que te golpeé? It isn't his fault. He's a murderer. Faith and Lily, he's the reason they're dead. Look, I know he made a few mistakes. We all have. What? He made sure they couldn't talk with those damn ribbons. ¿Eres seguro que no pueden? And then he killed them. You're wearing one yourself. Doesn't that bother you even a little, knowing that man murdered? Of course it does. Those girls. So it's all my fucking fault then? I You didn't mean. fucking... You're gonna throw me to the fucking wolf too? You know I didn't have a goddamn choice. What the fuck? A ver, pues I dime. did what I had to! You can't fucking blame me for that. Look. ¿Por qué le Why'd hiciste? you do it then, huh? If it's not your fault, then what the fuck happened? Look, Faith and the others tried to pull a run on us. And as you can imagine, the Crooked Man wasn't too thrilled. But of course, the big boss didn't want to get his fucking hands dirty. So he told me to take care of it. You think I don't know what that means? Either I do what he says or I'm the one getting dealt with. So I fucking killed him. And I'd do it again. 'Cause it's not my fault. The Crooked Man gave the order. He told me to kill them. And then he fucking sold me out. You're still the one who pulled the trigger. Nobody held your hand and made you go through with it. Fine. Es que no Believe digo, what you es- want. I can tell you've made up your mind. Doesn't matter if it's fucking true or not. Go ahead and kill me then. But it won't bring back Lily or Faith. It won't free your friend Narissa. And I'm just the sap taking the fall for the whole thing. It must be so easy being you. Just come in here and blame me for all this shit. Job's done, right? George is the bad guy. It's all his fucking fault. But what was I supposed to do? You don't know what it's like, Bigby. Deja de quejarte. How could you know? At the end of the day, you're just like him. Coming here, talking about options. Like it was that simple. You could have done anything else. You could have let them go. You could have freed Faith and Lily from those fucking ribbons instead of murdering them. You don't know what the fuck you're talking about. If I freed them, ¿Qué? what would you have me do? Kill her? Georgie, don't. It was them or Vivian. So you tell me, if freeing Lily meant she had to die, What? do you still think I had a fucking choice? What are you doing? What are you talking about? This is the original. ¿Original The qué? girl with the ribbon. I'm sure you've heard the stories. Couldn't take it off, couldn't talk about it. She used her little Minor Type, quizás sí. Usó su pequeña cintura púrpura para cinta púrpura. purple ribbon to make more of them. To keep our girls quiet. To ensure absolute discretion. Promised you wouldn't. All that magic is connected to this little thing.
You remove hers, and the spell's broken. They're all free. But you know what happens to her? The same thing that happened to Faith. So don't you come in here and tell me I fucked up. What the hell, Georgie? We were supposed to look out for each other. I trusted you. You can't fucking blame me. You're not innocent here. Ayudándole. Estos eran tus lazos. I know that, but did it have to be like this? Wait, so you've been helping this asshole? I thought you cared about them. I do. Of course I do. Miércoles. You have to understand, nobody was supposed to die. When we built this place, it was just a stupid idea. A gimmick. Discretion is our guarantee. That's how it started anyway. This was supposed to be our place. We were gonna be in charge for once, and nobody would try to control us or use us. That was the point. Then the crooked man showed up and everything just turned to shit. So, do you get it now? Why I couldn't just... If you still think it's so fucking simple, then you do it. Go right ahead. Kill her then. What are you doing? No la puedo Break the matar, no spell. manches. Save the fucking day. Stop it! We'll find another way. She doesn't have to die. Maybe the witches Don't talk can... about me like I'm not even here, please. You think this is hard for you? My life is such a fucking burden on your conscience. Don't I get a say? It's my life. Like it was either of yours to give up in the first place. Vivian, I'm not gonna kill you. I know that. Wait. I'm sick of everyone thinking that they can just do what they want with my ¿Pero lo va a life. hacer ella? I thought it would be different here. Pensé que lo iba a hacer. But it's all the fucking same. Vivian, I didn't mean... Do you think I wanted to be this person? What I did to Faith and Lily? To all of them. Vivian, no! Wait, Every day I have to look Gwen and Hans in the eye and pretend I don't care. I have to forget what I've done to them. What I took away from them. I look at Nerissa and I hate myself. Deberías, I deberías. can't pretend anymore. What are you doing? Oh. Vivian, don't. Vivian, no! Oh! Fuck! Oh, no, shit! No. Why'd you have to do that, Vivian? Vivian. ¿Estás contento ahora? Oh, shit. ¿Qué acaba de pasar? Se acaba de autopopear. ¿Estás contento ahora? Shit. Just... Jesus. ¿Qué poronga acaba de pasar, loco? Se Vivian, autopopeó. I didn't fucking mean it. I was just... Oh. Ahí no lo ha cambiado, perdón. Ay, casi no acuerdo, no lo había cambiado. Estoy bien, güey. Shit. Oh, fuck! Get up. Me está saliendo la... Get up. ¡El relleno! Think so, Bigby. Se le está saliendo el relleno. I'm gonna die here. I think we both know that. Just make sure you give the crooked man the same treatment when you find him. Really fuck him up for me, alright? For both of us. Él la pasará peor que tú. You know the bastard deserves it. ¿Por qué te preocupas? Don't worry about the crooked man. Old foundry by the river, alright? Shepherd Metalworks. He'll be there. Fucking asshole. You wanna finish me off now? Or do you plan to kick me around a little first? Rip my limbs off one by one? That's what you wanna do, right? Te mereces algo peor. Well, whatever it is, just get it over with. I'm not sticking around for much longer. That's not who I am. Prove it then. No more games, all right? We both know how this ends. Just make it quick. ¿Matarlo, dejarlo morir?
¿Qué hago? ¿Lo papeo? Nah. I know what I did. Nah. Tu castigo. Es tu castigo, amigo. Adiós. What? You're just gonna leave me here? Sí. No ser un asesino. Ese es tu castigo. Ese es lo que te... You'll have plenty of time to think about what you've done. Oh, sí. Fuck you. Piece of shit. Se lo merecen, se lo merecen. No mercy. Ahora, ¿qué sigue? El Crooked Man. Se acabó este lugar. ¿Por cuánto tiempo ha estado de pie ese lugar? Marely, gracias por los fuegos artificiales. No. Y yo creí que iba a ser un directo nada más normal. No, hombre, muchas gracias, Marely. Siempre vienen a zarandear el directo. Muchas gracias por el apoyo. Muchísimas gracias. Joder, aquí en YouTube, muchas gracias por el apoyo, en serio. Me quedo sin palabras, aparte de muchas gracias. Ay, pues es que no sé qué decir. Gracias por el apoyo. Muchas gracias. Me da la esperanza de que puedo vivir de esto. Porque me falta mucho recorrido. Pero muchas gracias por el apoyo. Te lo mereces. Muchas gracias, Marely. Significa mucho el apoyo. Ok, vamos a seguir revisando. Es el carro del Crooked Man. Acaba de llegar. Te lo mereces. Ah, gracias. Gracias. Ok, sigamos buscando. ¿Por qué no hay nada? ¿Otra pista? ¿O sí? Directamente vamos a la puerta. Venga. No, está cerrado. Vaya. Es muy útil que tenga la fuerza esta. Si no... Metalworks. Ok. Oye, que se me sale esto. A ver. Ok, están los paquetes estos que eran los que mandaban. So this is where they've been sending these. Directamente vamos. No quiero que se me escapen porque la otra vez pasó lo mismo de que por no revisar antes pasó otra cosa. What the fuck? ¿Qué es esto? Baby wolf. Uy. The big bad wolf. La Bloody Mary. Por aquí. You used to be something. A ver las fotos. What? Ok, aquí estamos el Snow y Wolf. Esta es Fate, ¿no? Estas las otras muchachas. Fate otra vez. Fate peleando con la otra, no sé qué habrá pasado aquí. Pero que tienen vigilado también al Bigby. Las fotos que tienen aquí. They used to fear you. They'd hide anywhere their small shivering bodies would fit. ¿Qué es esa rueda? Oh, la rueda de la tortura esa. No, ahí tiene sangre, sí lo usaron. Mira, hay un color que se llama Bleach. Referencia al anime. Tin, tirirín. ¿Cómo es la canción? Tirirín. ¿Algo por aquí? A ver, banco de trabajo.
Las balas de plata. Maldita sea. Silver. The big bad wolf. ¡Ay, güey! Hija de su mamá. It's about time you showed up. I had to take care of some things first. Little errand boy. That's nice. Ah, Bigby. I see you made it here in one piece. No me van a One I do Piece. apologize, but I have some business to attend to. One Piece. I leave you in the capable hands of my associate. Come find me when you've finished, dear. Don't worry. This won't take long. Me van a dejar golpear a Get una out of my mujer. way now. Don't make this worse. Aw, he doesn't want to play. I'm sure you'll persuade him. Basta de esa mierda. ¿Golpearla? ¿De una? ¡Hola, thank you! Wow, what a man. Stealing punches while my back is turned. Didn't your mother ever teach you to fight proper? ¡Ah! ¡Vete para allá! ¡Órale! ¿Desapareció? ¿Qué coño? Ah, es verdad que puedo usar los reflejos para... transportarse, es lo que decía su biografía. Tienes que tener cuidado con cualquier cosa que sea espejo o algo así. Se refleje. What? Oh my god, qué miedo, loco. Y aquí si me caigo valió chorizo. Hay que tener cuidado. No debí subirme de este lado. Oh shit. Me va a tirar. Me va a tirar. Uy. ¡Uy! ¡Va muy rápido! Joder. Ahí viene. ¡Ah! No manches, pero si le pico. ¡Ah! W, no puede ser. Where are you? Come out and face me. Oh my god, bro, ¿qué es eso? Su verdadera forma. ¡Ew! What the fuck? Ah, había otra cosa a la izquierda. No lo vi. ¡Au! ¡Ese! ¡Ay, me agarró! ¡Q! ¡Rápido! Lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo. ¡Ay! Me caí en la verga. ¿Dónde está? ¿Se fue? Pero estoy full transformado. Esta sí me la tengo que papear sí o sí, porque si no... Espérate, hay más de... ¿What? ¿Pero qué chucha? No, es que voy a hacer. Voy a ponerse de acá. ¡Au! W. Toma. ¡Ay! Hija de su mamá. Ah. Toma. Son un montón. Esto no acaba nunca. ¡Quítate! ¡Maldito chamuco! ¡Ah!
¡No! ¡Ey, montoneros! ¡Ah! ¡Sácate de aquí! ¡Órale, bola de montoneros! ¡Oh! ¡Full transformado ahora sí! ¡Órale, órale, órale! Ahora sí. ¡Hostia, loco! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No manches, ¿así de grandote es? No sabía. Esa de ahí. ¡Fuera! Pero no paran de salir. ¡Oh! ¿El soplido legendario del lobo? ¡Y sopló, y sopló! ¡Y su casa derribó! ¡Órale! Tomar por culo, chaval. Mis derechos se llevó. ¡Au! ¡Guasa! ¡Cuidado! ¡Uy! Casi lo apuñala. Me apuñalió. ¡Sí! Ya estuvo, ¿no? Easy peasy. ¿Quién sigue? ¡Ay, te he encuerado! Mejor si hubiera quedado en versión lobo, ¿no? Pues está bichi. Ahí está su ropa. Ahí está el güey. Sigues tú, hombre torcido. Hello, Bigby. Hola, amigo. You look tired. Give me one good reason not to Hola, rip Daki. you apart right now. A ver, veamos. Daki, gracias por el quiéreme. Te quiero por ser un pato. This gun ¿Cómo manejas holds tanta 6 facha? rounds. I won't miss next time. ¿Qué quieres? ¿Qué Before you quieres? do anything with me, I thought I should point out a few things. ¿Cómo manejas tanta facha? Snow White wants you to bring Es me talento back de to the nacimiento. Woodlands, doesn't she? And that's what I want. Estás tratando conmigo ahora. Snow's not here. You're dealing with me now. That may be true, but I'd advise against defying your new boss, at least for the time being. You will bring me back alive. Look, all I ask for is the chance to speak for myself in front of the community. And I'm sure Miss White would agree that I should be given a fair trial. Can we at least agree on that? No estarás vivo, dímelo ahora. ¿Por qué querrías eso? I will have a trial. The whole town will be calling for your execution. Why would you want me to bring you back there? Why don't you let me worry about that? Look, there's no reason for us to be at each other's throats here. That's funny, coming from a guy pointing a gun at my head. This is just a precaution. I'm sure you understand. I'm no murderer, Mr. Wolf. I didn't kill those women. And I think you know that. All I'm asking for is a chance to explain Entonces, ¿qué eres tú? my side of the story. If you're not a killer, then what are you? I'm a businessman, not a killer. There's still a lot you have to answer for. And I will, as long as you agree to my terms. Because I'm not saying another word until I'm brought before the community. ¿No puedo golpearlo un poco And I antes de don't llevarlo? think I'm being unre- Hola, I'm Six. Se le quiere. No lo vayas a perdonar. reasonable. If you decide to do something stupid, like murder me, you won't get your answers.
but you will have a difficult time explaining yourself to Miss White and the rest of this miserable Sí, o sea, no pienso matarlo porque You're often reckless. no voy a sacar I nada. worry you're not thinking of the... Let me ask you an honest question. What do you really care about here? Where this case is concerned, I mean. Sobre Fabuletown es sobre la justicia. Esto es sobre Fate, no. Esto es sobre Fabuletown. Do you really want the truth? Or do you just want to look like the hero? Es sobre Fabuletown. Because those are two very different things. This is about protecting Fabletown. When some asshole murders two of our people, it's my job to bring them down. Then why are you here? You know who murdered them. Georgie. Sí, pero tú lo obligaste. He's dead, isn't he? My point being, the killer has been dealt with. You've won. You really think I'm that stupid? I understand you have an obligation to bring me in, but you can brighten up a little. It's over. So, shall we get going? No vas a ir a ninguna parte. I'd rather not dawdle. Es que hay cosas como que no sabemos. Bueno, es que no sabemos, pero creo que ese tipo nos puede llevar a todos los demás. Pero si lo matamos, no sé, no creo que sea la solución, la verdad. No creo que sea la solución. Akira, gracias por el quiéreme. Te quiero por ser un pato gallina, de verdad. Brandon, no me tientes. Eres como el diablito que está en mi hombro diciendo que lo mate. Mátalo, mátalo. Pero no puedo matarlo. No me sirve de nada matarlo. O sea, si lo mato sería como... Para desquitarme, ¿no? Por venganza. Bueno, ni tanto por venganza. Dale chicharrón. Pero es que si me lo llevo... podemos sacar cosas de él. Dice que tiene cosas que decir. No sé a qué se refiere. Porque él fue el culpable de... Tú dale, no te dice nada. Pero ¿y Snow? Ya le dije que lo iba a llevar. No puedo matarlo. Estoy pensándolo realmente. No lo mates por beneficio propio. No dice nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? What do I do? Doma, gracias por la rosa. Muchas gracias. Rosa. Dale balanfría. ¿Qué hago? Dale, Don, dale. ¿Pero tío, lo jugaste o qué pasó? ¿O nomás quieres nomás quieres ver sangre? Que te quiere, gracias. Buenas. Ah, te envío saludado, buenas. Los quiero también a ustedes. Los quiero por ser pato gallinas, de verdad. Muy plastilina. Sí, ya lo jugué. Pero ya que, mátalo. ¿Qué hago? Oh my god, no sé qué hacer, la verdad. Lo voy a llevar. You know, I'm actually looking forward to seeing Miss White again. My previous interactions with her have gone rather well. All right, let's go. Hand over the gun. I think I'd rather hold on to it, if you don't mind. What do you say? Dame esa madre. Hey! I'm sure Miss White will be pleased. Such a reliable pup. I understand why she'd want to keep you around. Pero te voy a golpear, amigo, eso sí. Tómala. Eso sí no te vas a librar, amigo. De eso no te libras. You're under arrest. You'll be given a trial in front of your peers. And your punishment will follow. Ahí se dijiste perdonarlo, no lo perdoné. No lo perdoné técnicamente. I know. But we have to do something. Are you fucking A la kidding me? mañana temprano. Are we sure he's coming? Yes, you'll have an opportunity to... Aquí viene el héroe. The Crooked Man. God.
motherfucker. Are you okay? It's been hours. Estoy bien, We no me la were dejó worried you'd fácil. run into some trouble at the Crooked Man's place. Well, he didn't make it easy. What happened? It doesn't matter. He's here. We got him. We can talk about it later. You did well, Sheriff. I'm surprised. Not that you did well, but that, you know. No lo matara. Sí, claro. I'm just glad you made it back in one piece. Oh baby, oh baby. Hay que besarnos enfrente de About time todos. you showed up. Now throw this asshole down the fucking well. Yes, what are you waiting for? You killed Lily! She was my sister. What do you have to say for Where the yourself? fuck do you get off? Poor You girls. think you have the right And to what just about do this Faith? to What could people? they have You're a done to fucking deserve crook! This. You should be ashamed. Shithole. Everyone, can I have your attention? Thank you all for coming here on such short notice. I know normally we'd schedule a formal hearing, but considering the circumstances, I thought it best if we do this as soon as possible. The Crooked Man is charged with the murder of As I Faith already and... informed your sheriff, it was Mr. Georgie Porge who killed those women, not me. What? It was Tuviste la orden. Georgie. I don't mean to interrupt you, Miss White. Georgie may have killed them, but you made the call. Do I have to explain the situation to you again? Wait a minute. So you're saying Georgie's the motherfucker who killed my sister? Well, where is he? Yeah, you're gonna bring that shithead in Ya está too, aren't muerto. you? Yes, Sheriff. Where is that rotten scoundrel now? Is he still out there? I sincerely hope not. Well, Sufrió al final. Él no estaba detrás de esto. No se preocupe por eso. Where is he? Sheriff? Georgie paid for what he did. In the end, there was a fight, and he bled out from his wounds. It's over. So he's dead? That's what you're saying? Sí. I can't believe it was him. So you see, the culprit has been punished. There's no That need doesn't for change this. anything. We'll deal with it later, but right now, you're the one I'm concerned with. You called the shots. Georgie made that perfectly clear. In which case... ¿Quién más? ¿Quién fue? Doma también. Doma, gracias por el nube de corazón rosa y el quiéreme. Te quiero. You still have a lot to answer for. I And was I told don't... I would be allowed to speak. We have to read the rest of the charges. What other charges? ¿Qué te parece si te mato en vez de eso? You'd wait a moment. Déjala terminar. Let her finish. Then you can have your say. Got it? If you insist. Go home. You are charged with the murder of Faith and Lily, which Georgie carried out on your order, inciting violence against various members of the Fabletown community, including the attempted murder of Sheriff Bigby Wolf. Twice. A misunderstanding. Aiding and providing monetary support for the forced prostitution at the Pudding and Pie. Additionally, you are charged with multiple counts of fraud, extortion, racketeering, and the illegal possession and sale of magical artifacts. Y por ser un digno mal parido. Y secuestrar a Crane. Oh, ¿qué pasó con Crane? Now, ¡Ey! ¿No me dejaron de elegir? ¿No sabes si Circo hace directos? No hace. La verdad que no hace. Porque, pues, pues no hace. A veces la pasa aquí conmigo, pero no. Is there anything you would like to say? Pero no te sientas presionada por lo que dijo la otra vez de que... No sé qué dijo de... Dijo algo de como que le dieras a él. Pero no te sientas presionada. No es algo que se tenga que exigir. Fue mala suya. No sé por qué dijo eso. Pero no sientas presión de darle cosas o lo que sea. Le digo por todos también. Eso no se debe hacer. Pedir cosas así porque sí. First of all, I had nothing to do with Faith and Lily. So you can strike that one from your little record book. Bullshit! Like hell you didn't. Stop the charade. We know. ¿El resto es suficiente? You're Come on, involved. it's obvious. And there's ¿Tú eres responsable? all the other crap he's done. I know you're responsible. You've been behind all of this from the beginning. So cut the shit. We all know who you are. We know what you've Just done. give it up already. The Crooked Man has committed crimes against this government and, most importantly, its citizens. These charges, if proven, are enough to justify death, upon which your body will be committed to the witching. Where it fucking belongs. That's right. let's get But on we with it promised then. you a chance to defend yourself.
and I won't rob you of that right. What the You're fuck? really going This to is let him about talk? What the fuck? justice. If we're ever going to pull ourselves together and make something of this town, we have to start doing things correctly. No more snap judgments, no more secrets. We are going to treat everyone fairly, even when they don't deserve it. This is ridiculous. A ver, pero no entiendo por qué le quitaron a su esposa, eso sí. You have the floor. Thank you, Miss White. You've all met Georgie. I don't have to tell you what kind of person he was. He was a total scoundrel, lacking in any sort of moral fiber. I hired him as a favor to his family, you see. A promise kept to a dying mother. Oh, Are you gonna get to your point or what? Georgie was working for me, yes. But he was not acting on my behalf when he killed those women. It was his business. And for whatever reason, I'm sure only he could understand, he murdered 2 of his most faithful employees. I had nothing to Es lo que do dijo with Georgie. Eres un completo mentiroso. This is fucking bullshit. He's always been a bit of a powder keg. Georgie seemed pretty convinced he didn't have a say in the matter. He clearly misunderstood my intention. Really? I would never authorize such an act. Any of you actually believe this bullshit? Holly, please. Tell them, Bigby. When you finally showed up at my door last night, wasn't I more than helpful? I answered your questions. I was willing to cooperate. Fui atacado, literal. No llamaría servicio a eso. What's he talking about? Yeah, and your goons attacked me. Did you forget that part? They get a bit carried away sometimes, it's true. Loyal to the end. They do it because they want to protect me, as I've protected them. You understand wanting to protect what you care about, don't you? You'd do anything. You might even give up an innocent man. La audiencia está considerando el punto del hombre torcido. Ellos no querían protegerte. Creo que estás acabado. Just to save Si ellos no quieren proteger, están asustados de él. Because they want to protect you. De él. You intimidate people. Exacto. Use scare tactics. They're afraid if they don't follow orders, they'll end up dead. Let me explain this to you. My employees are just that, hired help. I see some of them are here among you. They are not my slaves. They are all free to make their own decisions, as Georgie was. What about Lily? She wasn't free. She wasn't given a choice. Do you really think she wanted... that any of those girls wanted their lives like that? I'm sorry, Holly. I'm sorry that your sister asked me for help, and I'm sorry that I decided against my better judgment to give her a distasteful job. Right, and you kept them in debt so they couldn't leave. Yeah, that's what you did to us. How you kept us all You in forget line. it was not me who put you in that position. You all act like I'm some kind of tyrant. When your government abandoned you, left you poor and helpless, sniveling on street corners, I was there to look out for you. Yes, but... Was... No mandamos a nadie. Eso fue Crane. No pongas esto en nuestra contra. Wasn't I? No pongas esto en nuestra contra. We didn't abandon anyone. We've been trying to help them. Really? What about Auntie Greenleaf? Oh my god, está la vieja esta de mierda. She left everything she had back in the homelands. Everything that matters, anyway. Mierda, va a ser lo del árbol de mierda. She came to me for help. And what did I do for you? Oh. My tree back. I got her tree back. And in turn, we used her magic to help poor Fables get glamours. Because I helped her, she was able to make a living, provide for herself. And what did they do? They burned my tree to ashes. Ay, Dios mío. You burned it down? ¡Mierda! Hizo lo que fue un error. Hice lo que no quería. See? Why would you do that? There's more to this than they're saying, okay? It was necessary to keep this town safe. Greenleaf was using her magic to help Crane and the Crooked Man. What choice did I have? It wasn't her fault. You can lie to yourself, but you can't lie to me. You hated Crane, and you hated him for wanting to fuck you, and you being too soft to notice what he'd do to get it. It had nothing to do with a crooked man. We've made some mistakes. I've made some mistakes. But believe me, I truly want what's best for this town.
And that may not always be clear right away. But I want you all to know that I care deeply about all of you. And so does the sheriff. Yeah, right. I can't promise you perfection. No one can. But I can promise to always have your best interests at heart. Maybe you haven't noticed, but we've been doing all this to protect you. We're trying to stop people like him. The crooked man's been exploiting you. Exploiting your hope for a better life. You would go to him for help, and he would take that weakness and add it to his strength. And if things didn't fall exactly his way, someone would die. He took Faith and Lily from us. And while we can never get them back, we can certainly punish who's responsible. They're right. Venga, nuestro equipo. You're all still afraid of him, even now. But you needn't be. His contamination of this town is over. And those girls will have their justice. ¡Ay, incluso la anciana se vino con nosotros! ¡Venga, abuela! Ya que era la última, ¿no? De todas maneras, pero bueno. Very good. ¿Qué aplaudes, Very imbécil? good. The sentiment is surely appreciated, Miss White. But it doesn't disguise the fact that these accusations are completely unfounded. The sheriff simply doesn't have a particle of evidence linking me to the Georgie was working for you. Bigby got a confession. A confession that nobody heard. Now, I'm no barrister, but I think such a statement would carry more weight if Bigby weren't the only one to whom Georgie spoke. Especially given Bigby's history. What are you talking about? Que te jodan, que de tu historial. No puedes zafarte de esta. Snow? You won't be able to talk your way out of this, crooked man. What do you mean there's no evidence? Maybe he's... I mean, this doesn't feel right, how we're doing this. ¿Otra vez? Of course it's right. This man tormented all of you, for profit. Georgie killed them. Make sure I understand you. You're trying to say that I'm responsible for what Georgie did, because he was working for me at the time, yes? Yes. Of course. Where are you going with this? If I'm to blame for Georgie's mistakes, shouldn't Miss White be held accountable for Bigby's actions as well? Bruh. Like what? How about the way he treated poor Tweedledee when he was in your custody? Pero si yo no hice nada. To mashed apples while under your watch. Under my watch. Maybe he's right. Did you Que think no está involucrada, tú eres el que está en juicio. we'd all just let that go? Sí, fue Bluebeard. Bluebeard, not me. He was a murder suspect. Besides, Crane was still deputy mayor when that happened. Right before you decided to kidnap him. It was for his own protection. Oh, you're right, dear. Crane was in charge. Sometimes it's hard to tell the difference. That's enough. So, No puedo voltear mucho al chat porque alguien anda mandando spoilers. you won't answer for your employees' behavior, but I must perish for This mine. is completely different. I We all... did not order those two girls dead. It simply never happened. Georgie killed Faith and Lily. End of story. They want to scapegoat me for their own tangled ends, but they refuse to answer for their own crimes. This isn't right. Oh, please. This isn't the point. We'll deal with them Después de lidiar contigo. after we deal with... Eso no es verdad. Cálmense, por favor. Todos cierran la puta boca. you. Listen, I The know... laws apply when we need them to. Bluebeard, please. That's I not mean, a true. certain level of privilege should be afforded to... To who? This is how it's always been. Yes. See, this is exactly to what I'm speaking. We lashed our ropes to this diseased world, and ever since, which one of us has been there for you? Who filled your lives with the promise of more? Who was there while they idly played in their towers, judging you, treating you as mindless children, too stupid to command your own destiny? Without me, who will pay your rent when you're on the verge of eviction? Who will dare challenge their brutality when it leaks to our dear citizens? Who will protect you from the big bad wolf? Who will be the... Bigby! Miss White! ¿Y esta dónde salió? Excuse me, dear. I wanted to make sure I had the chance to say something. Why don't you take a moment to catch your... Ay, no le afecta esa cosa, es verdad, porque no te se mató. I'd like to...
I need to say something. Dilo. We're kind of in the middle of something. Bluebeard. Of course. Go right ahead. You probably don't remember me. I don't know why I was afraid to come My here. dear, I don't Just know shut up. You enslaved us for years. Let us hear stories about what you do. Told us we would lose everything if we stepped just one toe out of line. And we couldn't say a word about it because of these damn ribbons. But you know what? Now it's my turn to talk. Sí, ya puede hablar. How are you? I found Vivian's body. Did you kill her? Did he? Espérate. Bienvenido. ¿Quién fue el que llegó en YouTube? Bienvenido. Bienvenido. Espérense que... Ok, ya. Regreso. Sheriff, this is highly irregular. Be quiet. ¿Bien se suicidó? ¿Se autopapeó? No. Sí vi que sacó algo de la cabeza. Ella quería que todos fueran libres. Él pudo haberlo hecho. Ella quería que todos fueran libres. We need to establish some order here. Vivian wanted you freed from the ribbons. She took her own life. I'm sorry, verdad, que me confundí bien con la Mary. My name is Nerissa. It's okay, my dear. It's going to be just... He ordered them dead. This fucker. Faith and Lily. That's a lie. I was in the goddamn room when he did it. Faith and Lily are dead because of you. Te lo confirmo, sabemos que ocurrió. The only two people who ever gave a damn about me. And now I can finally say... Don't worry. He's gonna pay for it. He made Georgie do it. It was always him. Georgie would have never done anything without his say-so. Ever. You're going to take the word of a stupid... At least 5 other girls will back me up on this. We all heard you say it. Did you now? Looks like we found our evidence. She saw it firsthand. He's guilty. Good enough for me. Me too. So that's it, right? Calm down the witching well. No, that's too fucking easy for a crook like that. What do you mean? He's gotta pay for what he did. Listen to yourselves! You're all rats, fleeing from one sinking ship to the next. So quick to latch onto whatever will keep your miserable lives afloat. This is how you want to repay all I've done for you? What, you take 2 people's lives away and now you want mercy? You know... Has acabado de hablar. Podría simplemente hacerte pedazos. We can't let you go free after this. You're done talking, crooked man. You had your chance. Well done, then. Now, for your sentence. We don't have to become murderers. What are you talking about? He's guilty. I know that, but we don't have to kill anybody. We can imprison him. Lock him up forever. Somewhere he can never hurt anyone again. How can we be sure he won't escape? I can help. We'll use magic. That's not good enough. Maybe There will she be has more a point. if he isn't Hasn't stopped. there been Sí. enough I don't give a bloodshed shit. So we already? get rid of It's too him. dangerous. Get him out of We here. can send him Everyone, away. listen up! Clearly, we're having trouble agreeing on a suitable punishment. So I think This is going nowhere. someone needs to make a decision. Who? I hope you aren't suggesting yourself. Why not? Deberíamos votar. What about a vote? What do you think? ¿Una votación? Nah. ¿O sí? Nah. Es que no quiero tomarla yo ni en pedo. Ni en pedo. Deberíamos votar. This is. Everyone, calm down. Look, Snow should decide what we do with him. She's gonna be the deputy mayor, so... But she's not the deputy mayor yet. What about Bigby? No. What about him? No. He was appointed. He's the only official representative, really. No. He should be No. That makes sense to me. I guess it does. Hijos de la chingada todos ustedes. Are you Hijos de sure? puta. This isn't how It's what the people want, Miss White. Okay, Mr. Wolf, it's your call. Tomamen, cabrones. Do what you think is right. Lo voy a papear. Ya tuvo su oportunidad de hablar. Es un imbécil. ¡Arrancarle la cabeza! Madre mía. Todo tampoco, ¿no? Tirarlo al pozo. Encerrarlo. ¿Tirar al pozo qué hace? ¿Que lo regrese al mundo? ¿Al mundo donde venían? Arrancarle la cabeza enfrente de todos. Vale, tampoco es para tanto, ¿no? Arrancarle la cabeza enfrente de todos, pues tampoco es... Tirarlo al pozo, encerrarlo. Encerrarlo no, porque encerrarlo sería mantenerlo aquí. Arrancar a la cabeza, no mames. Lo voy a tirar al pozo.
Do what you think is right. Teach him a fucking lesson. No. He has to We die. can lock him Just away. fucking get rid of him. Ah. Not this ¡Ay, güey! ¡Hijo de perra! ¿Qué, ¿me tardé mucho en decidir o qué pasó? ¡Hijo de puta! ¡Hola, la verga! There you are. I hope you all remember this moment. Think of me when you try to sleep. Finish it, Sheriff. Please, we can... You know, just between us, I was gonna let you live. But now... Te vas a la mierda. No. Adiós, imbécil. No, I won't. ¡Adiós! Idiota. Estúpido. Se murió. Lily and Faith. Yes. Por favor, One of us to erase from the books. Que se vaya la verga. Que por su culpa murieron otros. ¡Sí! ¿Qué juego es? The Wolf Among Us. Un día después. Hey, Sheriff. Are you gonna come see the truck off? We're leaving for the farm in a few. Thought you might want to. I don't know. I'll be down in a minute. Okay, great. ¿Se van a la granja? ¿Quién? This fucking line. Oh, Mr. Wolf, Flycatcher left his keys. ¿Está todo bien? ¿Podemos hablar? Listen, Snow, can we talk? I wanted to... I'm sorry, Sheriff. I have to take care of this. Bueno. We'll talk later, okay? Good morning, Miss White. You're late. Ahora va a ser bien lamebotas el lado del Bluebird, ¿no? Someone's gonna see you, Colin. Oh, este güey. Pinche Colin. ¿Dónde vas, cabrón? ¡Giat! Va con el culo de fuera el pinche Colin. Ay, a ver qué pasa ahora. ¿Final feliz o no sé? I'm going. Jesus. ¿No te compraste? ¿No se compró el glamour la We pinche have like rama? 5 minutes. Carry me, for fuck's sake. I don't give a shit. You forgot these. Oh, thank you. It's been pretty busy around here. Morning, Sheriff. Nice fucking day. Eso es dramático, lamento todo eso que trae. Just go grab that, would you? Lamento todo eso, traté de ayudar, pues sí, traté de ayudar. Sorry about all this. I tried to help. Just why the hell did she have to send me and me boy away, huh? You promised me I'll get another chance, but Miss White said I had to go up to the damn farm anyway. I told her I had the money, but she didn't want to hear it. Wait, Sheriff Bigby, I have something. You know, he was up crying all night, poor kid. ¿Qué pasó? Can you give this to Miss White, please? Dad says there's no time to say goodbye, so if you could bring it to her, she was nice. So Yeah. Ah, ese era el bicho, ¿no? Algo así. I couldn't take them all with me, and she said she liked that one Sí, the el best. bicho.
It's a willow beetle. That's a big one. They're cool, because when they're little, they have these pouches that squirt juice at you if you touch them. That's real nice. She said it was pretty. We're about ready to head out. What's it like at the farm? I've heard ogres live there, and they eat people in their sleep sometimes. God, I hope not. Do we have to go? I want to stay here. Well, we don't have a choice anymore. Tu papá rompió las reglas. Estarás más seguro allí. Don't worry. You'll be a lot safer there. There's plenty of space to run around, and a nice river nearby, so you can swim all you want. Even in daytime? Yeah, you don't have to worry about the Mundies seeing you. It'll be nice. Come on. It won't be so bad. Have you been there before? No. Some of the animals aren't comfortable around wolves. So you wouldn't know, would you? We're all set. Bye, Mr. Wolf. Goodbye. Adiós, Hey, Bigby. Where's your friend, Colin? Where's the fucking pig? Te dio perderse, ¿cómo lo sabría? I don't know. He must have run off. Bullshit. Le di dinero, que no diga que no la apoyé. Saying goodbye? Ah, mira esta. Hi. Hi. Todavía no se puede quitar el lazo entonces. You're still wearing that thing. Oh. Yeah. I guess I am. Tiene miedo de quitárselo. It's not easy to forget. I know it seems like I should be able to. It's just... Tienes que olvidarlo. You need to let that go. How are you gonna move on if... Bigby, I know you're trying to help. But this is just something I need to do on my own. Bueno, está bien. Listen, I came here because I have to tell you something. What is it? It's about what happened to Faith and Lily. A ver. I'm not sure where to start. Dime. Faith, Lily, and I, we had this plan. We were gonna find a way out. Leave the pudding and pie for good. But then Faith decided to get some leverage. She stole a picture of Crane and Lily together. The minute Faith stole that photo, we had dirt on one of the crooked man's allies. If he found out, I had no choice. You have to understand. No me digas You've que... seen how they kept us quiet in that place. Can you imagine the lengths they go just to silence someone who had physical evidence? Nerissa, just tell me what happened. I freaked out, okay? I thought if I came clean to Georgie, he'd get the crooked man to leave us alone. We could just forget the whole thing. Maybe try again in a few years. You what? So I told him everything. And I begged for mercy for all of us. I didn't want anyone to die over a picture. Georgie no tuvo piedad. Estabas tratando de protegerlas, me dice tus amigas. So you sold them out? No. Sí, las traicionaste, es así. Yes. Bruh, no, Georgie sí. promised he'd smooth things over with the crooked man. But then... Oh, God. Dale un cigarrillo. Tocaron, bro. Uy, perdón. I don't know what happened, but that night at the club, Georgie came back and told me things had changed. He had to make an example of us. We had committed treason. And while the two of us were sitting there, as he was telling me this, Faith walked in, and I had to watch while Georgie... Wait, so Georgie told you all this? Not the crooked man?
back at the well, you said... I know what I said. But it wasn't the truth, was it? What does it matter? I know the Crooked Man did it. So what if it wasn't the whole truth? It was true enough. Lo hecho está. I guess what's done is done. I know he ordered their deaths. I wasn't gonna let him get away with it because of a stupid technicality. Especially after... that night, after Faith. I tried to warn Lily, but she wasn't with her scheduled appointment. So I did the only thing I could do. I left Faith's head at your doorstep. Fue ella. You? I walked Ese her pedazo over de tela. here, and I left her. You were trying to get my attention. So you started all this. I just pointed you in the right direction. People like us get forgotten all the time. The Crooked Man was counting on that. When we suffer, we do it in silence. And the world likes it that way. We just fade, like we never existed. I couldn't watch that happen to Faith or Lily. Nobody cares about us. Siento que hayas tenido que hacer eso. Eso no volverá a pasar. Not really. It's going to be different now, I promise. Things like that won't happen anymore. Not while I'm around. You'll make things right. You and Snow. I don't know. Seems like no matter what I do, it's just not enough for her, or anyone. I just can't win with these people. I know it might feel that way, but they need you, Bigby. Both of you. You two make a good team. The way you look out for each other. Nadie nunca es feliz. No sé dónde estamos parados. No me necesita. Nadie nunca es feliz. Look out for us. I don't really know where we stand anymore. Things are just different. Huh. Things are always different. Look, Bigby. After everything you've done for us, maybe they don't want to admit it, but without you, none of this would have happened. Gracias. You listened when no one else would. You knew when to show mercy, and you brought justice to this town. Finally. Because you brought the Crooked Man in, everyone saw who he really was. So from where I'm standing, you did the right thing. You've been given this job for a reason. And I left Faith at your doorstep because I knew if anyone stood a chance against... Espero haber hecho algo bien. Nada de eso importa al final. He cometido muchos errores. It's the Crooked Man. It was you. I hope I've at least done some good here. You've changed this place. For better or worse, Fabletown wouldn't be the same without you. Adiós. You're not as bad as everyone says you are. I need to tell you something. I have to tell you something. I feel like we've met before. You're trying to place me. You like my ribbon? Do you like it? Faith wore one too. Would hide her beauty so she could escape his kingdom. They used to call me the Little Mermaid. Did Dr. Swinehart ever get back to you about Faith? He said he wanted to run more tests. I hope you find what you're looking for. ¿Qué? ¿Ir tras ella? I'll see you around, Wolf. ¿Cómo? ¿No entendí bien qué pasó al final? ¿Ah? ¿No entendí muy bien eso? ¿Cómo que saqué el final malo? ¿What? ¿Cómo que saqué el final malo? What did you do to Georgie? Ah, ¿qué hiciste a Georgie? 35 personas lo dejaron morir. Vaya. Did you give que si dejaste que tuviera un juicio el Crooked Man, el hombre torcido, sí. Y dice, tú y 38 personas tiraron al Crooked Man al pozo.
Adaptaste, el 98% aceptaron el regalo de TJ. What were your last words? ¿Cuáles fueron tus últimas palabras para ella? Espero que haya hecho algo bueno. Igual que 54 personas. No entendí. O sea, pero al final, ¿qué cojones? A ver, Bella, le prometiste que no le dirías a Bestia que le viste fuera de su departamento. Bluebeard, peleaste con él luego de la interrogación. Le hizo un trago cuando te lo pidió, le ayudaste a evitar la granja. Muerto. Ah, sí está muerto. Hombre torcido muerto. Lo llevaste al pozo encantado. Lo lanzaste al pozo encantado. Confiscaste tu dinero cuando estaba en custodia. Fate, le diste dinero luego de su pelea con el leñador. Pero vaya, murió. No puede ser nada. Ni Georgie tampoco. Lo dejaste morir, destruiste su club. Quemaste su árbol, interrumpiste el funeral de su hermana. Vale, ¿qué puede hacer, no? Snow, la llevaste contigo al Trip Trap. Le mostraste la fotografía de Crane y ella. Pequeño Tim, escogiste esperarlo. TJ, aceptaste su garaje y pretendiste entregárselo a Snow. Toad, lo bofeteaste durante la interrogación en su apartamento. ¿No lo bofeteé? ¿O sí lo bofeteé? No me acuerdo. Lo apoyaste cuando Snow quería enviarlo a la granja. Le diste dinero. Ay, güey. Pinches crimen al final. Escoge una novela gráfica hoy. ¿Qué es esto? Continúa la historia. Fable Lane's Exile. ¿Ah, son cómics? Fable Wolf. Escoge una novela gráfica hoy. Continúa la historia. Oh, o sea, la historia continúa en los cómics. Básicamente. Extra. Edición del jugador. Así pues, esto es lo que vimos ya. Libro de fábulas. Pues tenemos menos 2, 3, 4, 5, 6 y ya no, 6. Me faltaron 6 cosas. ¿Pero qué pasó al final? A ver, aguanta, tengo que ver eso. Vamos a ver un video, quiero un video de explicación del final. The Wolf Among Us final explicación. Todos los finales. Wait, what? A ver, aguanta, vamos a ver. Hola a todos, mi nombre es Art y sean bienvenidos una vez más a esta sección de Rush Menus titulada This is Art, en la cual doy mi opinión sobre varios temas relacionados al mundo de los videojuegos. Y el día de hoy les traigo el final explicado de The Wolf Among Us. Como siempre, les recuerdo que este video contiene spoilers sobre el argumento y el final del juego, así que véanlo bajo su propio riesgo. The Wolf Among Us es un videojuego de estilo apuntar y dar clic basado en la novela gráfica Fables, publicada por DC Comics novela gráfica su sello de DC Vertigo. Comics. Dentro del título, el protagonista toma el papel de El Gran Lobo Feroz, quien se ha convertido en el alguacil de Barrio Fábula después de que las criaturas de los cuentos de hadas fueron forzadas a abandonar sus tierras natales y para que las cosas queden más claras, aquí les va una pequeña línea del tiempo. Número 1, las chicas deciden escapar del hombre torcido. Número 2, Fate roba la foto incriminatoria. Número 3, Nerissa se acobarda y suelta la sopa. Número 4, Fate se entera de lo que hizo Nerissa y deciden que la sirena es quien recibirá el castigo. Número 5, Fate suple a Lily en su cita con el leñador. Fate suple a Lily. Ok. Para llamar la atención de Bigby. Número 6, Fate y Nerissa intercambian su apariencia y Georgie mata a quien él piensa que es Fate. Espérate, cambien espera un momento. Número 5, Fate suple a Lily en su cita. Fate suple a Lily, entonces Lily era la que se vistió de Snow. Con el leñador para llamar la atención de Bigby. Número 6, Fate y Nerissa intercambian su apariencia. Y Georgie mata a quien él piensa que es Fate. O sea, mató a la Nerissa. Número 7, Fate deja la cabeza de Nerissa en la entrada de la oficina de Bigby. No, pero Fate mata a la... Ok. Para así involucrarlo en el caso. A lo anterior se le suman además varios indicios presentes a lo largo de la historia. El primero de ellos, el cual también es tomado en consideración por Bigby, es que el Dr. Swinehart no pudo dar un diagnóstico claro sobre la cabeza de Fate.
pues este requería más tiempo para llevar a cabo los análisis. Lo anterior nos hace pensar que había algo extraño en dicha pista, pues pudo haber sido el efecto del encantamiento lo que le impedía al doctor dar un veredicto final sobre el cuerpo. Otra de las pruebas que apoya la teoría de Faith como Nerissa es que ella es quien guía al lobo a la habitación donde ocurrió el homicidio de Lily, misma habitación donde encontramos las pruebas incriminatorias cuya localización solo Faith conocía. También podemos observar en el libro de incriminatorias cuya localización solo Faith conocía. ¿Qué hace? Estoy viendo explicación del final porque, no sé, me cuatrapié. También podemos observar en el libro de citas que nos muestra Georgie que Nerissa tuvo un encuentro en el motel Brazos Abiertos casi de manera simultánea al de Lily con el asesino, lo cual nos lleva a suponer que fue justo en ese momento cuando ésta decidió colocar la evidencia en la escena del crimen. Un detalle más a favor de esta teoría es que la bolsa que Faith lleva puesta cuando la conocemos es idéntica a la que Nerissa usa cuando nos va a visitar a la oficina, lo cual no es contundente pero resulta sospechoso. Pero quizá una de las razones más fuertes que sostienen a esta teoría es que en el cuento de hadas de Faith, el de piel de asno, la chica tiene que ocultar su belleza para poder escapar de su reino, por lo que se disfraza de burro y huye. Esto hace que sea bastante lógico pensar que Faith aplicó la misma técnica una vez más, solo que esta vez no se disfrazó de asno para fugarse de su padre, sino más bien de sirena para escapar de su padrote. Cállate, Fossi. Como iba diciendo, ¿por qué Telltale invertiría tanto tiempo haciendo hincapié en el pasado de Faith si esta no fuera una parte significativa de la historia? Lo anterior se relaciona además con que Faith posee una personalidad fuerte y aguerrida, debido quizá a todo lo que ha tenido que pasar dentro de su cuento. Esto se nos muestra especialmente durante el encuentro con el leñador. Por otro lado, la sirenita es mucho más tímida y voluble, lo cual hace más probable que haya sido Faith y no Nerissa quien puso en marcha este maquiavélico plan para escapar del hombre torcido. Por si fuera poco, el último diálogo de la escena final aparece en letras de color azul grisáceo, color que corresponde al personaje de Faith, y en donde nos dice que nos estaremos viendo, lo cual apunta a que la Faith que conocemos al principio es la Nerissa que se aleja de nosotros al final. Ahora bien, hay varios puntos que siempre salen a discusión con respecto a esta teoría y los cuales quiero aclarar. Hay quienes dicen que si la cabeza de Faith no es realmente la de ella, entonces ¿por qué no desaparece el encantamiento como con el cuerpo de Lily? Recordemos que el cuerpo de la troll solo regresa a su forma normal cuando el frasco del encantamiento se abre, por lo que si el frasco de Faith no aparece, entonces esta tardará mucho más tiempo en revelar su identidad. También hay quienes dicen que si Nerissa es en realidad Faith, entonces ¿por qué sus pertenencias están rotas dentro de su casillero? Pues la Faith original no tendría problemas en acceder a ellas. Aquí la teoría es que fue alguien más quien registró sus cosas. Posiblemente fueron los hermanos Tweedledee o Tweedledum o algún otro de los secuaces del hombre torcido al estar buscando las fotos incriminatorias. Otro argumento en contra es que pudo haber sido Nerissa quien colocara las fotos en la habitación 207 y no Faith. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo obtuvo Nerissa las fotos? Pues es poco probable que Faith se las haya dado después de enterarse de su traición. También hay quienes toman como evidencia que al final del juego el estatus de Faith indica que ha fallecido. Yo no considero que esta prueba sea contundente, pues solo refleja los expedientes de la alcaldía, los cuales no necesariamente están en lo correcto, pues si la teoría de Faith resulta ser cierta, esta se las ingenió para engañar a todos en Barrio Fábula, incluyendo a las autoridades. La otra teoría, y con la cual personalmente no estoy del todo de acuerdo, es que la Faith que conocemos al principio es realmente Nerissa usando un encantamiento para lucir como su amiga, por lo que nosotros no conocimos nunca realmente a la verdadera Faith. De acuerdo con esta hipótesis, Faith es asesinada tal y como la sirena nos relata al final del juego, por lo que esta, buscando vengar la muerte de su amiga, decide adquirir la apariencia de Faith e ir a causar problemas con el leñador, pues así podría llamar la atención de Bigby y guiarlo durante la investigación. Los argumentos que apoyan a esta teoría son que sería mucho más barato para Nerissa conseguir un encantamiento de corto plazo que para Faith 2 encantamientos de largo plazo, sobre todo si consideramos que las chicas viven en un estado de pobreza tan grande que inclusive han tenido que vender sus cuerpos. Otro argumento importante es que si Nerissa realmente fuera Faith, esta no tendría razones para haber confesado su jugarreta a Bigby, pues en ese caso todos sus esfuerzos hubieran sido en vano. También existe el argumento de que Faith tendría que pasar el resto de sus días personificando a alguien más, lo cual no sería una verdadera libertad. Finalmente, en la escena donde Georgie está acosando a Nerissa, vemos que esta no puede bailar bien,
Esto se debe a que, dentro de su fábula, cada paso que la sirenita da con sus piernas es como caminar sobre vidrio roto, lo cual nos lleva a pensar que quizá ella sí es la verdadera Nerissa. Como dije antes, yo no considero que esta teoría sea correcta por diferentes motivos. En primer lugar, aunque conseguir encantamientos no sea barato, sabemos por la pizarra dentro del laboratorio de la carnicería que Fate y Nerissa poseían algunos, por lo que, aunque no sabemos cómo los consiguieron, sabemos que los tenían. En segundo lugar, y sobre la supuesta confesión de Fate, creo que esta no pensó realmente que Bigby fuera a descubrir su identidad, además de que nunca nos da una confesión tal cual, sino solo una frase que podría parecer inocente y que inclusive muchos pasamos por alto, por lo que creo que aquí Fate subestimó el poder deductivo del lobo. También recordemos que dentro de su cuento, Fate tuvo que estar usando un traje de asno durante muchos años, por lo que tener la apariencia de una joven mujer no es para ella ningún reto. Finalmente, Fate es una maestra del disfraz, por lo cual sería lógico que haya estudiado bien el comportamiento de Nerissa durante el tiempo que pasaron juntas, por lo que personificarla no representaría ningún problema para ella. Sin embargo, lo que realmente me hace dudar de esta teoría es el hecho de que Nerissa se haya hecho pasar por Fate desde un principio, pues si lo hizo para llamar la atención de Bigby después de la muerte de la verdadera Fate, eso significaría que alguien a quien el hombre torcido acaba de mandar a matar sigue por las calles haciendo escándalo, lo cual levantaría sospechas inmediatamente. Si, por otro lado, Nerissa usurpara el papel de Fate antes de su muerte, eso significaría que hay dos Fates por la ciudad al mismo tiempo, lo cual es aún más absurdo. También recordemos que Lily muere varias horas después que Fate en la habitación 207 tras su cita con Crane, cosa que Bigby corroboraría más tarde, por lo cual, si Nerissa realmente es Nerissa, es difícil pensar que no advirtió a su compañera del peligro que la amenazaba y de su inminente muerte. Y esas son las dos principales teorías sobre el final del juego. ¿Y esto qué? Pero aún quedan varios detalles que no están del todo claros, y es por eso que daremos paso a la sección de misterios sin resolver. ¿Por qué si Nerissa dice que fue ella quien dejó la cabeza en la entrada del despacho de Bigby, no tiene ninguna herida relacionada con saltar la cerca? Pues aunque sabemos que las fábulas sanan rápido, aún así podemos observar varias heridas en algunos personajes, al menos de manera superficial. Estas heridas tampoco pudieron ocultarse mediante encantamientos, pues recordemos que estos no cubren los daños físicos. Entonces, ¿dónde están las heridas de Nerissa? Un misterio más es por qué Fate, Nerissa o quien quiera que sea, no se quita la cinta aún después de la muerte de Vivian. ¿No se supone que ya es libre? La misma cinta puede ser vista además en otra de las chicas al final del juego. Quizá esas cintas ocultan más de lo que creemos. Otro de los grandes misterios sin resolver, y que se relaciona con el punto anterior, es por qué el espejo no puede localizar a las personas que tienen una cinta, aún después de que éstas han muerto. Eso lo sabemos debido a que al preguntarle por Fate y por Lily, el espejo contesta que sus labios están sellados, haciendo referencia al hechizo que poseen las cintas. Esto aun cuando sabemos explícitamente que Lily ha muerto, pues su cuerpo se encuentra en la habitación contigua. El espejo sería una pieza clave para saber si Fate sigue viva. Es verdad, he olvidado eso. Quizá una vez que Vivian ha muerto, el espejo nos muestre la realidad de las cosas. Y aunque hay quienes piensan que el artefacto mágico no nos puede enseñar a las personas que tienen un encantamiento para lucir como alguien más, yo creo que esta teoría no es acertada, pues de ser así, la frase "mis labios están sellados" saldría sobrando. A esto se le suman además muchos otros misterios, tales como de quién son las risas que escucha TJ en el lago, qué pasó con las fábulas que fueron forzadas a trabajar para el hombre torcido, por qué Fate dejó su traje de burro con el señor Sapo, o por qué si Nerissa realmente es Fate, esta no tiene los golpes producto del encuentro con el leñador. En fin, aún hay muchas cosas que no quedan claras y quizá tengamos que esperar a la segunda temporada del juego para finalmente conocer la verdad. Pero mientras ello sucede, a mí me gustaría conocer qué teoría te quedas tú, o si tienes... O sea, básicamente, a ver si pongo aquí la parte. Es decir, de aquí en adelante, Fate se ocultará tras la apariencia de Nerissa y ayudará a que Bigby atrape al hombre torcido para alcanzar así su tan preciada libertad, inclusive si esto le cuesta la vida a sus dos únicas amigas. Para que las cosas queden más claras, aquí les va una pequeña... Sí, o sea, básicamente la persona que salió ese final, la que según que era la sierrita Nerissa, era realmente Fate, la primera que habían asesinado, la primera cabeza que habían asesinado. O sea, no era ella, sino era la otra persona con glamour, que era lo que hacía transformarse en personas diferentes. Más no me acuerdo cuál fue la razón por la que cambiaron lugares, eso no me quedó bien. A ver,
Entonces, en realidad no está muerta, y que ésta se hizo pasar por Nerissa mediante un encantamiento con el fin de poner en marcha un plan de escape. Después de una ardua labor de nuestro equipo de investigación, Fate tenían pensado un plan para escapar de su estilo de vida, pero esta última decidió acelerar el proceso mediante la obtención de evidencia incriminatoria contra uno de los secuaces del hombre torcido, es decir, la foto de Crane con Lily. Al enterarse de ello, Nerissa se acobardó y le reveló a Georgie su plan de escape, buscando con ello solucionar las cosas de una forma pacífica. Sin embargo, cuando Fate se dio cuenta de lo que su cómplice había hecho, esta se enfureció y tuvo una discusión con la sirena, la cual podemos ver en una de las fotos que están en el pizarrón de la fábrica. Aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. De acuerdo con esta teoría, Fate, de alguna manera, logra que Nerissa use un encantamiento para lucir como ella y viceversa, por lo que Georgie mata a la sirenita en vez de a Fate. Mi interpretación aquí es que Fate convenció a Nerissa de que ella recibiera el castigo, sin saber aún cuál era, pues había sido su culpa que el plan fracasara. Recordemos además... Sí, es lo que, ajá, es la misma pregunta que digo yo, ¿por qué fue la razón que la que se cambiaron lugares? Porque hay cuenta que tienen un objeto que les hace, que hace tener otra apariencia, entonces ellas dos tuvieron la apariencia de cada una, o sea, se cambiaron de lugares. Y por eso la otra sobrevivió, porque realmente la que estaba muerta al principio no era esa, sino esta de aquí. Ahí no sé cómo explicarlo, pero bueno. Solo hay que saber que esta está muerta y la cabeza, ¿dónde está? Si sale una escena. A ver. ¿Dónde está la cabeza? No sale una escena. ¿Dónde está? Ah, aquí está una escena. Segunda teoría. Y esta está viva realmente. Ella está viva porque se vistió de ella. Y ella se vistió de esta. Entonces por eso la mataron. Por cambiar lugares. Pero lo que no dice, que tampoco no sé si no hay explicación todavía, es por qué cambiaron de lugar. ¿Por qué razón? Eso no lo dicen. Pero bueno. Estuvo bueno el juego. Muy, muy bueno. Me entretuvo mucho. No esperaba... bueno, la revelación del asesino, no sé, fue un poco anticlimática porque... Pues porque nomás le dijeron, ah, fue él. Y yo dije, ¿en serio fue él? Y digo, pues sí fue él, pero a órdenes del otro, ¿no? Pero sí fue él al final, el Georgie. Que al final murió. Pero claro, el plot twist no era quién era el asesino, sino el plot twist era que la primera víctima realmente estaba viva. Entonces ese fue el plot twist. ¿Tienes una idea? Pero no sé cómo explicarla. A ver, trata. Pero no sé, me gustó mucho el juego. A mí me encanta mucho esto de los de thriller, tipo así de detectives. Son muy buenas. A ver cuándo saca la segunda temporada, que según sale este año. Veremos. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? A ver si hay fecha. No hay fecha, no hay mes que diga. The Wolf Among Us 2 Release Date. Un juego bastante aclamado. Y pusieron su fecha para el 2024. Después de una década. Una década, cabrón. 10 años de espera. Veremos qué tal sale, ¿no? Uy, ¿esa es una portada del juego? Eso no lo había visto. No sé quién ha sacado portada oficial. Pero huevón, qué épico se ve. Mira, déjalo muestro. ¿Cómo comparto? ¿Cómo comparto? ¿Dónde está? Aquí. Miren la portada. Está muy chiquita, no se ve. ¿Hay una más grande? Pero pues ahí se ve, parece que van a cambiar de diseño. Snow parece que cambió de peinado. No sé si tiene cabello igual de largo, pero cambió de peinado. Hay un nuevo personaje. What the fuck, ¿esto qué? No hay una forma de verla. Quiero ver la imagen más grande. No, no quiero hacer eso.
Que es la... Uno la manipuló mentalmente o la extorsionó, más o menos la extorsionó. No sé, no hay nada concreto. Pero pues podemos teorizar solamente. A ver si puedo ver la imagen esta. ¿Tráiler? ¿Hay tráiler ya? ¿No, verdad? ¿O sí? A ver. You're listed here as a private investigator. What does that sort of work entail? Depends on the night. Most nights it's watching, waiting for a slip up. ¿Sí es la voz del Bigby? I don't know, someone gets greedy, someone gets brave. And that's what you were doing the night of the incident. Yeah. Took me weeks to track them down. They hadn't cast so much as a shadow. Till that night. Uf. Qué buenísimo se ve. You've been hesitant to share with us. I assume it has something to do with confidentiality associated with the job. Dios, qué bien se ven los gráficos. ¿Quién es ese? ¿Muñeco de paja? Something like that. Your boss, Miss White, said things didn't go as planned. She mentioned that there was some violence. Oh shit. In the moments when you find yourself losing control. El hombre de lata, ¿cómo será ese? ¿Este quién será? How does the anger manifest itself? The Wolf Among Us. Menos se ve que había tráiler. 2023, mentira. No salió 2023. Pero pues dijeron que 2024 ya. De bla 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 bla. Xbox Series, PlayStation 5 y PC. Entonces sí podremos streamearlo. Se viene. It's about time. Sí, pero no lo sacaron en 2023 para colmo. Pero parece que sí será para 2000. Para este año, básicamente. Hoy quiero ver la imagen, ¿no puedo verla? Está muy chiquita. ¿No puedo ver la imagen? A ver aquí. ¿Ya puedes ponerlo en wishlist? Aquí está, miren. Tenemos a un nuevo personaje, una china al parecer. Bigby, obvio, y Snow. Y ya se ve así como... Pues el alcalde, que va a ser el alcalde de Fable Town. Le instaló el juego a mi mamá en su compu y explota. Sí, es que está... Este sí. Hola, mini. Pero se ve muy bien. Eso es de la temporada 1. La temporada 1, espérate. ¿Qué es de la temporada 1? ¿Qué coño? Está súper bueno. Los gráficos se ven increíbles. Espero que se ven... O sea, mínimo van a estar como en la última temporada de The Walking Dead, que me encantó. Pero según como se ve el trailer, se ve súper increíble. Se ve muy bien. Pero bueno, ya veremos qué tal va. De momento, vamos a dejar el directo aquí. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gente de TikTok, voy a cortar primero con ustedes. Muchas gracias por el apoyo. Ya nos veremos después. Perdón por no haber leído una parte, la última parte del juego. No leí el chat porque había un vato spoileando. Entonces no podía estarme checando todo el rato. Entonces por eso no vi. Pero muchas gracias a los demás por estar aquí. Nos vemos, Alisa. Bye, Minin. A todos los que estuvieron apoyando. Doma, Akira, Daki y Mareli también. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos para el siguiente directo. Bye. Chao.
Ahora sí. En Twitch. Nos vemos, gente. Adiós. Directo corto, pero tendrá que terminar el juego. Así que nos vemos. Bye. Chao, nos vemos. Bye, Cristal. A todos los demás que se unen aquí. Uy, se me metió la lengua de traba. También adiós. Adiós.